Ya, sí, quedamos acá. Ya. ¿Pueden ver la diapositiva que estoy presentando, chicos? Sí, doctor. Sí. Muy bien, buenas noches, buenas tardes a todos. Miren, he estado dando un pantallazo a los exámenes que han dado y pues hay algunos que han dado bien y otros que no han dado tan bien, ¿no? Lo que me llama la atención es de que aquí en clase estamos, creo que 72 son los máximos de estudiantes que he visto y allá en el examen habían, creo que más de 120. Me gustaría, pienso yo que esos muchachos que no han estado en clases, pues me imagino que deben ser muy buenos en lo que es lectura y interpretación, ¿no? Bueno, vamos a entonces a empezar. Este cuadrito creo que ya le había presentado más antes. Son las características de mal pronóstico en pacientes que tienen una desnutrición grave. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes que están, por ejemplo, internados en el hospital por alguna patología infecciosa y este paciente tiene un cuadro como este, por ejemplo, que sea menor de 6 meses, que tenga un déficit de peso de un 30% para abajo en relación al peso ideal del paciente, o que esté comatoso, o que tenga una infección grave, este paciente generalmente tiene tendencia a empeorarse. Ya, y aquí vemos algunos otros parámetros, creo que ya lo hablado de eso. Bueno, en cuanto a la ganancia de peso, se denomina ganancia de peso a todo incremento en el porcentaje de tejido adiposo. Ya, entonces normalmente dice este aumento debe ser mayor al 25% de la masa magra en los hombres y 30% de las mujeres, como ven en las imágenes acá. Hay un pequeño detalle, mire, la grasa ingerida se oxida en el último lugar. Por ejemplo, cuando uno come, cuando uno come este tipo de alimento, primero se degrada la proteína, ya el carbohidrato primero, luego proteína y en último lugar las grasas polisaturadas. Y como a veces no se llega a usar esas grasas polisaturadas porque el cuerpo te demanda poca cantidad de carbohidratos o de glucosa, entonces esta se va y directamente se deposita aquí, en el abdomen, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? De que la grasa abdominal en pacientes, por ejemplo, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos los diferentes tipos de obesidad. Vemos acá, por ejemplo, el tipo 1, que es de tipo difusa, con aumento generalizado del tejido adiposo, tiene un riesgo cardiovascular grado 2, dos cruces. El tipo 2, que es central o androide, ya cuando hay una obesidad tóraco-abdominal, es un riesgo quirúrgico 3. Pero la más grave de todas estas de riesgo cardiovascular es esta abdomino visceral, la de la barriga, la de los gordos, la de esta de acá, esta. Abdomino visceral, exceso de grasa abdominal, tiene un riesgo cardiovascular 3 cruces. Y la de menor riesgo es esta, la de las mujeres, ¿no? La femoroglútea, las que son gorditas del glúteo. Tiene un riesgo cardiovascular, una cruz. Entonces, patologías asociadas al sobrepeso, en el hombre, por ejemplo, el cáncer de próstata, colon, recto. Esta es la más frecuente, próstata. En las mujeres, útero, mama, vesícula. La más frecuente de estas es mama. En el útero, por ejemplo, por el papilomavirus es más frecuente útero, pero en este caso por el sobrepeso, mama. ¿Ya? Patologías asociadas a la obesidad, aquí tenemos, miren, en todos los tipos de sistemas, digestivo, cardiorrespiratorio, osteoarticular, ginecológicas, urológicos y endocrinopatías. De las más frecuentes actualmente en Trinidad vemos, por ejemplo, las famosas dislipidemias o las diabetes mellitus tipo 2, ya sin contar las otras, que son varias. Y esta es una diapositiva, creo que entró en su examen, no recuerdo si entró, síndrome metabólico y diagnóstico de acuerdo a la LAT, ¿ya? De acuerdo a la edad, por ejemplo, te dice obesidad abdominal en los hombres mayor a 94, que actualmente está en 102, y la A en las mujeres 88. Triglicéridos 150, el LDH, que es el colesterol bueno, 50 en las mujeres y 40 en los hombres respectivamente, y la presión arterial, la sistólica mayor a 130 y la diastólica mayor a 85. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obesidad abdominal más 2 de los criterios, cualquiera de estos dos criterios. Entonces con esto se llega al diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces esto es importante, no tanto estos, los criterios del mRNA-Sync de Metabolic Syndrome, estos son de Estados Unidos y este es de Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana de Diabetes.
Con estas haces un diagnóstico, ¿ya? Y aquí vemos la relación entre centímetros, libras y kilos. Por ejemplo, yo que mido 1,70, miren, mi peso de mí en libras sería 133 a 147 y en kilos debería estar pesando entre 60 y 67 kilos. Yo que mido 1,70, por ejemplo. Pero ¿cuánto estoy pesando ahorita? Estoy con 75 kilos. Y estoy ahorita con sobrepeso. Es más, debo estar llegando a una obesidad grado 1. Entonces, así se tienen que medir. Ustedes, aquí se sacan ustedes cuánto miden y aquí cuánto deberían pesar. Lo mismo para, esto es en mujeres, perdón, y esto es en hombres. Miren aquí, por ejemplo, ya 69, 70 debe estar pesando entre 64 y 70 kilos. ¿Ya? Y aquí se buscan ustedes cuánto es el peso ideal. Bueno, y pasamos a lo que otro tipo de signo vital, que es la pulsioximetría. Entonces, en los seres humanos dependen de oxígeno para vivir. Aquí hay algunos términos que debemos saber. Hipoxia, hipoxemia. Hipoxia es la cantidad, hipoxia es la disminución de oxígeno a nivel celular. En cambio, la hipoxemia es la disminución de oxígeno a nivel de la sangre, a nivel plasmático. Ya, entonces es diferente hablar de hipoxia, hipoxemia. Por ejemplo, yo puedo decir hipoxia mitocondrial o hipoxia cerebral, estamos hablando del tejido cerebral. Cuando yo hablo de hipoxemia, me estoy refiriendo a que la sangre tiene poca cantidad de oxígeno. Otro detalle, por ejemplo, el transporte de oxígeno. ¿Cuál es el transportador número uno de oxígeno? La hemoglobina. En este caso se transforma en oxihemoglobina. La saturación de oxígeno que normalmente viene a ser entre 95 a 100%. Ahora, es difícil detectar la hipoxemia clínicamente. Es decir, en un paciente, por ejemplo, que tiene una hipoxemia relativa entre 92 y 95, no lo vas a detectar vos así clínicamente. Lo revisás al paciente, le revisás su frecuencia respiratoria, lo auscultás, está bien el paciente, clínicamente está sentado frente a ti y puede ser que se canse cuando camine 2 cuadras, pero sentado aquí clínicamente, cuando lo tenés sentado en tu consultorio, no lo vas a detectar. Entonces, para eso salieron estas herramientas que son ya actualmente de mucha fiabilidad y facilidad de uso, que todo el mundo debe tenerlo en su casa, pienso yo, porque todo el mundo se ha enfermado de COVID. Son estos pulsioxímetros, ¿no es cierto? Actualmente hay pulsioxímetros que usan baterías, pilas. Hay otros pulsioxímetros que son recargables y así, diferentes tipos de pulsioxímetros. Y esto se llama pulsioximetría. Lo malo de la pulsioximetría es de que no te llega a medir más de 99 o rajar. Si ustedes van a colocarse cualquier pulsioxímetro, ustedes están en lo mejor de su salud, se colocan el pulsioxímetro, va a saturar 98, 99 a rajar. No pasa, no llegan a 100%. Y peor aún, no llegan a pasar de 100%. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona que está sana, está ansiosa y dice, me falta oxígeno, por favor, colóqueme oxígeno. Y le colocan el oxígeno y le colocan a 4 libras por minuto. Y ese paciente está recibiendo oxígeno más de lo normal. ¿Y qué pasa cuando el paciente recibe oxígeno más de lo normal? El oxígeno va al cerebro y se transforma, ¿no? Bueno, en el mismo plasma se transforma en radicales libres de superóxido. ¿Ya? Es como el agua oxigenada más o menos que se fabrica y lesiona tejido cerebral, lesiona tejido miocárdico. Entonces no es nomás que reciba cualquier cantidad de oxígeno, si todo tiene su límite. Es como cuando uno tiene la lluvia, una lluvia normal no pasa nada, las hace crecer las plantas, pero si llueve torrencialmente, entonces estamos hablando lo mismo con el oxígeno. Entonces, la pulsioximetría es una técnica que permite obtener la saturación de la hemoglobina arterial de una forma no invasiva. Porque en pacientes que tienen, por ejemplo, una patología aguda y están en terapia intensiva, se llega a medir lo que se llama, se llega a colocar lo que se llama el catéter arterial, ¿ya? O la línea arterial. Esta línea arterial te mide directamente de plasma, ya, haciendo una nota invasiva, te llega a medir la oxigenación a nivel plasmático. Entonces, esta no es invasiva. Entonces, se ha convertido en un estándar de atención primaria y hospitalaria ahora en esta pandemia, en pacientes con COVID, ¿no? Entonces, el pulsioxímetro consiste en realidad en dos diodos, ¿ya? Uno de luz roja y otro de luz diferente color, puede ser azul o verde, que uno capta la oxihemoglobina y otro capta la desoxihemoglobina, y estos dos hacen de que justamente pueda jugar el papel en el pulsioxímetro de altura y de bajada, de altura y de bajada. ¿Ya? Para esto se necesita, pues, cumplir las siguientes premisas o requisitos.
que el paciente tenga una buena perfusión, que sea un lugar relativamente inmóvil, que sea fácilmente accesible y cómodo para el paciente. Y se ha visto de que el mejor lugar para hacer esto justamente es el dedo, o si no, en el lóbulo de la oreja. O a veces en niños que son muy pequeños, en todo el pie se les coloca, ¿ya? Ahora, miren aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, en el mismo pie, por ejemplo, en neonatos. Es barato, ¿ya? Como les decía, ahora existen todo tipo de pulsioxímetros. Ya recuerden que el pulsioxímetro no evalúa la ventilación ni la hiperoxia. Eso quiere decir que si vos le estás colocando mucho oxígeno a un paciente que no necesita oxígeno, pues en realidad el paciente se está intoxicando y el pulsioxímetro no lo ve. O en un paciente, por ejemplo, que igual, por ejemplo, un paciente que no tiene nada y que se le murió su familiar, empieza a hiperventilarse. Y mete oxígeno y bota dióxido de carbono. Está botando todo su dióxido de carbono, pero está metiendo mucho oxígeno. Va a eliminar radicales libres de oxígeno y disminuye su umbral de dióxido de carbono, y esto llega al bulbo raquídeo, y en el bulbo raquídeo capta de que justamente no tiene buena cantidad de dióxido de carbono y el paciente hace apnea, se desmaya porque no respira. Ya esto se ve en pacientes que se hiperventilan. ¿Cuáles son los errores frecuentes de la pulsioximetría? ¿Cuáles son esos errores? Cuando hay demasiada luz, por ejemplo, en el ambiente, mucha luz. Cuando hay temblores, ya, cuando el paciente tiene un Parkinson, por ejemplo, está temblando, no llega a medir. Cuando hay una interferencia electromagnética, por ejemplo, que estés usando algún aparato electromagnético cerca del pulsioxímetro. Cuando el volumen de pulso no es adecuado, ¿eso qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, el paciente está con una cianosis periférica en una patología que tiene, por ejemplo, un síndrome de Raynaud, no se puede medir, ¿ya? O cuando el paciente está con una vasoconstricción. Cuando el paciente, por ejemplo, esté con hipotermia o está con drogas vasoactivas, por ejemplo, que esté usando noradrenalina, epinefrina, está usando adrenalina, pues no es fidedigna la pulsioximetría. O cuando el paciente tiene dishemoglobinemias. Silencio, por favor. ¿Quién está con su perrito ahí hablando a lo fondo? Bueno, entonces les decía las dishemoglobinemia. Estas dishemoglobinemia se quiere decir cuando el paciente, por ejemplo, tenga un acúmulo de monóxido de carbono. El paciente no necesariamente va a estar de color morado, azul, cianótico, sino que cuando uno tiene demasiada saturación de monóxido de carbono, o cuando, por ejemplo, se exponen al humo, o cuando se quiere matar, por ejemplo, con el carburador de su auto, aparecen estas dishemoglobinemia. O cuando el paciente está anémico, cuando el paciente está con una anemia 9, 10, puede haber unas pequeñas alteraciones en la saturación, que no necesariamente quiere decir que el pulsioxímetro está mal. O a veces cuando el pulsioxímetro capta pulsaciones venosas. En pacientes que tienen, por ejemplo, fístula arteriovenosa, puede ser que se capte pulsaciones venosas. O el esmalte de las uñas. Entonces, bajo estas premisas, hay alteraciones en la pulsioximetría. Y es importante saber si ustedes tienen algún familiar que tiene COVID, por ejemplo, que estén diciendo, ay, mi pariente está saturando 89, 90 y tenga una de estas condiciones. Ustedes para eso están estudiando medicina, para saber justamente por qué hay alteraciones en la pulsioximetría. Hay muchos médicos generales, lamentablemente, que no tienen esta referencia y piensan que saturando 90 y con que las uñas estén pintadas en las mujeres y peor todavía de color oscuro, pues te llegan a tener estas alteraciones en la pulsioximetría. Ya, entonces, perdón, quiere dar. A ver. Ya. Luego de ver la pulsioximetría, vamos a ver el estado general del paciente, ya, o el examen físico general del paciente. Imagínense ustedes, cierren sus ojos, imagínense que están con su mandil, que dice ahí, qué sé yo, doctora Rivera, o dice doctor Coseruna, ya, imagínense ustedes que está su apellido ahí en su mandil, con el nombre de doctor, está con su fonendoscopio colgado en su mandil, y llega a la puerta, entra un paciente. Llega el paciente y se sienta.
Ustedes lo primero que saludan es buenas tardes, ¿no es cierto? Y automáticamente el médico tiene que revisarle ahí su examen físico general. Desde la postura de cómo te está ingresando a tu paciente, la actitud como te está ingresando el paciente, la vestimenta que tiene el paciente, el tipo de fases que tiene el paciente, ¿ya? El tipo constitucional o biotipo con el que te está ingresando a ojo de buen cubero o ojo clínico, se dice, ya lo estás viendo. La predisposición que te va a tener el paciente, si te va a ayudar, si puede ser que esté enojado o no. Entonces, ustedes ya miren así, con ese tipo de entrada del paciente, te puedes dar ya una imaginación, te puedes imaginar de cómo va a ser tu desenlace en la consulta. Entonces, aspectos generales de tu paciente, estado de gravedad del paciente, si te llega en camilla, si te llega en silla de ruedas, o gritando, la fase del paciente, el tipo constitucional o biotipo del paciente, la actitud del paciente, si llega bravo, enojado, o si llega caminando, o si llega cojeando, el estado de nutrición del paciente, ¿ya? El estado de hidratación del paciente y el estado mental. Entonces, si se dan cuenta, son 7 aspectos que se mide en el examen físico general. Ese otro día que les he tomado el examen, por ejemplo, a ustedes, ahí estaban, ¿se acuerda? Habían, ¿cuántos? Tres internos y un residente habían, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, de esos muchachos, por ejemplo, hijita, nadie sabía qué aspectos se debe tomar en su examen de ellos. ¿Qué aspectos uno tiene que tomar en el examen físico general? Pregunta típica del internado. Entonces ya les estoy diciendo las claves que ustedes tienen que saber en el examen físico general. ¿Y qué cosas tienen que colocar ustedes donde dice ahí en su historia clínica examen físico general? Bueno, entonces los signos vitales generalmente se pueden colocar antes del examen físico general o terminando la historia clínica de lo último de la revisión semiológica. Entonces aquí vamos a tratar de colocarlo antes y los signos vitales ustedes saben, presión arterial, respiratoria, cardíaca, temperatura y aquí falta lo que se llama la pulsioximetría, que ya viene a ser basal, y el índice de masa corporal. Y aquí vemos parámetros límites de la presión arterial. 90-60 hace que tenga una PAN casi de 70. La hipertensión arterial arriba de 130-80, por ejemplo, se considera según lo que les decía la AJA 2017. La frecuencia respiratoria por debajo de 12, hipopnea, por debajo de 20, por encima de 20, taquipnea. Frecuencia respiratoria por debajo de 60, bradicardia, y esto es nuevo, arriba de 90, taquicardia, según el consenso de sepsis. ¿Ya? Arriba de 90, cuidado que hay libros de semiología que dicen 100. Ustedes no, doctor, en la práctica, si ustedes le preguntan, no, es 100, le callan la boca a ese doctor, le dice, doctor, va a disculpar, pero en la práctica y clínicamente se ve evidencia taquicardia arriba de 90. ¿Listo? Le callan la boca. Si ustedes son inteligentes con fundamentos, se le calla la boca al médico que le dice. ¿Ya? Ustedes dicen, en el último consenso de sobreviviendo a la sepsis se ha visto efectivamente, doctor, de que hay uno de los criterios que la frecuencia cardíaca tiene que estar arriba de 90 para considerarse taquicardia o como criterio para aumentar dentro de las posibilidades de tener sepsis. Temperatura menor a 35, hipotermia, hipertermia arriba de 38,3. Ahora, una vez antes de empezar el examen físico general, bueno, ya en el primer encuentro entre médico-paciente, ya ustedes están ahí en su consultorio sentados con su fonendoscopio, bien peinaditos, con su corbata, ya entre el paciente, y ahí tienen que tener ciertos aspectos a la hora de revisar a su paciente. Respetar al paciente y su cuerpo, tienen que ser muy pulcros ustedes, tienen que tener un estatus a la hora de hablar a su paciente con terminología adecuada. Oh, cuate, ¿cómo está? Eso no existe entre médico y paciente. ¿Ya? Oh, y si te sale por decirte alguna cosa, no. Tú tienes que tener un estatus, un nivel de conocimiento y te tienes que tratar de adaptar al paciente, pero con respeto. ¿Ya? Respetar las susceptibilidades del paciente. Por ejemplo, no vas a estar hablando de religión con el paciente. Puede ser que el paciente tenga otra religión y vos vas a querer meter tu religión, como ciertos médicos hacen y hasta pregonan ahí por medio de las redes sociales. No. Respetar la susceptibilidad. Ese no es un buen médico, por ejemplo. Informar al paciente de lo que se va a hacer. Siempre antes de hacer un procedimiento tienes que informarle qué es lo que vas a hacer. Se debe realizar siempre las maniobras en silencio y no estar hablando
mire, voy a hacer esto. Bueno, le vas a explicar primero qué es lo que vas a hacer y cuando cuando lo realizas en silencio. Evitar comentarios, gestos, muestras que podrían malinterpretarse. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, lo estás revisando y cuando estás escuchando el corazón, escuchas una fibrilación auricular, por decirte, o una taquicardia, o extracítoles supraventriculares, y te asustas vos, y el paciente te mira así. No, tenés que evitar tener gestos, vos como si fueras un mimo. Para eso tiene que ser, el médico tiene que darse su estatus, chicos. Desde la forma de vestir, desde la forma de hablar. Créanme, porque a ustedes ahorita que están formándose para ser médicos, los voy a ver en el internado. Y los voy a ver cuando sean médicos generales. Y también yo soy parte del comité que toma el examen para la residencia médica aquí en Trinidad. Así que nos vamos a ver las caras en todo momento y yo los voy a conocer cómo se están. Por ejemplo, no quiero esos tipos que están en el cabello, bueno, independientemente, ¿no? El cabello largo, por ejemplo, a veces tiene que tener su estatus, tiene que aprender a tener, digamos, cierta compostura con el paciente, para que el paciente pues tenga la impresión de que realmente ustedes son pulcros, estén llenos de conocimientos para eso. Permita que el paciente descanse si toma algún signo de fatiga. Dentro de su revisión clínica, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, de que el paciente se está empezando a cansar, o se está fatigando, o se está incomodando por algo, ustedes paran y nuevamente después de eso le explican nuevamente y lo vuelven a hacer en cuanto al examen físico. ¿Ya? Bueno, les decía, el examen físico general entonces nos permite tener una idea clara de la severidad de la enfermedad. Y para eso nos exige un entrenamiento en la observación. Como les decía, ustedes imagínense cómo está entrando el paciente y al entrar el paciente ustedes pueden ver y valorar ciertos aspectos. Pero lo que es el examen físico general tiene estos apartados. Estado aparente de salud, signo de malestar, actitud, estado nutricional, estado de hidratación, fases, estado de conciencia y biotipo. Y vamos a ir desglosando una de cada una. ¿Listo? Bueno, para hacer el examen físico, una vez de que ya hayan entendido el interrogatorio tal vez, ustedes tienen que tener los siguientes requisitos o recomendaciones que se puede dar. En su consultorio una iluminación adecuada. Debe realizarse el examen físico sin prisas, con todo el tiempo del mundo. Hay que prestar siempre atención a los pequeños detalles que a veces a uno se le va y son detalles que te marcan la diferencia con otro médico. Poner al descubierto lo que se desea observar y mire y observe de manera crítica, es decir, mirando minuciosa y acuciosamente. Ahora empezamos con el primer aspecto general del examen físico general, pues, ¿no? El estado general. Cuando ustedes colocan, por ejemplo, en su evolución, se vayan a colocar cuando sean internitos, van a colocar, ¿no? Paciente en su primer día de internación en regular estado general o en buen estado general, en mal estado general. A esto se refiere. Buen estado general, regular estado general y mal estado general o crítico. Mal estado general o crítico o grave. Si se van a dar cuenta y leen estas tres, en realidad ninguna, no hay una definición específica en un libro de semiología. No la hay. No la van a pillar. Estas, por ejemplo, he tenido que sacarla de un libro medio que antiguo de semiología, ya, de Soriano. ¿Qué te dice? Y he tenido que revisar varios libros de semiología para colocar esto que he colocado. Entonces dice, por ejemplo, no hay una definición específica, pero generalmente significa que el paciente está gravemente enfermo y que el desenlace es dudoso o letal. En pacientes que están en terapia intensiva, por ejemplo, nunca van a colocar en regular estado general. Siempre tienen que colocar en mal estado general o estado crítico. Regular estado general. No hay una definición clara igual, pero se supone que el paciente se encuentra con algunos signos clínicos y generales que puedan agravar su enfermedad. En pacientes internados de medicina interna, o en urgencias, o en ginecología, pues, siempre van a colocar, ¿no? Paciente en regular estado general. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos datos clínicos y signos clínicos que te puedan dar de que el paciente se puede agravar su enfermedad. ¿Me entienden, no es cierto? Y buen estado general, ¿no? Nunca vayan a colocar ustedes a un paciente internado buen estado general. Aquel que coloque buen estado general va a tener problemas con los residentes y con los médicos de planta. ¡Nunca! Acuérdense eso de mí. Cuando se coloca buen estado general, igual no hay una definición específica, pero pretende dar a entender que el paciente se encuentra bien, con los signos clínicos y generales estables
y que su desenlace puede ser bueno. ¿En qué paciente se usa el buen estado general? En pacientes de consulta externa. Cuando están atendiendo la consulta externa, llega el paciente para controlar su hipertensión arterial y pues vos dices paciente en buen estado general. ¿Se entiende? Sí, me imagino. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy Sí. bien. Ahora, vamos con la actitud. Imagínense ustedes que el paciente está ingresando a su consultorio, ahí le ven la postura del paciente. Hay pacientes que ingresan ahí con el cuello hacia adelante, ¿no es cierto? Erguido. Otros medio sumisos con el cuello así, con la cabeza cabizbaja. La postura del paciente. La posición con la que ingresa. Los tipos, por ejemplo, cómo ingresa el paciente. Si estás de turno en emergencias, el paciente te puede entrar en decúbito, es decir, te puede entrar en una silla, en una camilla, o en una silla de ruedas sentado, o caminando de pie. Los tipos de posición y postura. Ahora, la posición de decúbito, es decir, si el paciente viene echado, por ejemplo, puede ser que venga en decúbito dorsal, como ven aquí en la imagen. Puede ser que te venga el paciente en decúbito ventral, ¿ya? O prono, ¿ya? O en decúbito lateral. ¿Listo? Entonces, las posiciones de decúbito, ¿ya? Según la actividad del decúbito, es decir, según si el paciente se puede mover o no, puede ser activo o pasivo. Ahora, de acuerdo a este tipo de posiciones, ya hay posiciones anormales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Está la ortopneica, que la vamos a ver ahorita, la meningítica, la opistótonos, de celebración, de corticación y la maometana. Por ejemplo, este es otro tipo de posición de cúbito dorsal con flexión conflexión de las rodillas sobre el abdomen. ¿Ya? Entonces, estas son posiciones anormales. Y vamos a ver aquí algunas posiciones. Ahora, si el paciente está de cúbito activo, estas pueden ser indiferente, preferencial u obligado. ¿Ya? Ahora, indiferente es cuando le da igual al paciente estar sentado, echado o de cualquier posición, le da igual. Preferencial, si al adoptarlo el enfermo se siente mejor y disminuye y desaparecen las molestias. Puede ser que el paciente con dolor o con disnea, entonces ahí tiene una posición preferencial. Pero si le decimos, a ver, cámbiese del otro lado, se cambia efectivamente. Pero que en ese lado se siente mejor. O si está obligado, no es de que lo estés obligando, se va a quedar ahí, no se va a mover. No, sino que obligado porque está con disnea o le duele demasiado y vos le decís, colóquese al otro lado. No puedo, doctor, me duele hartísimo al moverme, me parece que tengo una costilla rota. Entonces, decúbito obligado que no puede moverse al otro lado. O si le decís, cámbiese de posición. ¿Ya? ¿En qué tipo de patologías? En afecciones articulares, parálisis, contracturas o dolores. Se entiende clara hasta aquí como agua, me imagino. Y aquí vemos en algunas imágenes. Perfecto. Por ejemplo, esta es una posición en plegaria maometana, como si estuvieras pidiendo, ¿no?, a Mahoma, ¿no? Una plegaria maometana, ¿ya? O también se llama lleno pectoral. ¿En qué paciente se presenta, por ejemplo, esta plegaria maometana o lleno pectoral? En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. En esta posición, tenemos 10 minutos. En esta posición se calma un poco la fatiga o la disnea. O la posición en la famosa posición de cocoras o de cuclillas, que es esta, que también se da en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos la otra posición anormal, que es opistótonos, que es en este lado, mire, es como si estuviera en decúbito dorsal, pero haciendo un arco, como una flecha. O en emprostótonos, a lo volcado, igual, haciendo una flecha. Entonces, opistótonos, ortostótonos, ¿ya? O perdón, emprostótonos. Y ahora tenemos, miren aquí una imagen ya desde 1809, ya habían estas imágenes. ¿En qué pacientes se presentan esta famosa posición en opistótonos? En pacientes que tienen, por ejemplo, tétanos. O en pacientes que tienen meningitis. También se puede ver esta imagen en pacientes que tienen igual tétano, ¿no? El emprostótono. ¿Listo? Aquí tenemos una imagen de un paciente que tiene ortopnea. Ya, los pacientes que tienen ortopnea no toleran estar echados. Y es este paciente. Está sentado o está semisentado y con las fases así, ¿no? Abotagada, con edema en miembros inferiores. ¿En qué pacientes se presentan esta posición ortopneica? En pacientes que están con insuficiencia cardíaca
o en pacientes que tienen una enfermedad renal, por ejemplo, por sobrecarga, o en pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, es una típica hipotiroidea. Ya en ese tipo de pacientes hay ortopnea. Y esto se lo estén memorizando, chicos, por favor, o se lo estén anotando en algún tipo de apuntes, porque va a entrar a su examen. La posición antiálgica es esta. Miren, este paciente no es que esté, digamos, porque quiere con el pie hacia abajo. Este paciente aquí abajo tiene una insuficiencia vascular periférica. Tiene una insuficiencia arterial, que si lo coloca aquí, el paciente va a tener dolor y va a gritar de dolor. Entonces está en esa posición. Se llama posición antiálgica. ¿Ya? Sigamos, perdón, aquí. Y la famosa posición de esquiador. Vean, miren, este parece un esquiador, ¿no? ¿En qué pacientes se presentan esta posición de esquiador? En pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. ¿Ya? En pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y esta es la actitud meningítica. Así te ingresa el paciente cuando, por ejemplo, llegas a la emergencia y lo ves así el paciente. Así con la cabeza dura, el cuello duro. El paciente puede estar, paciente puede estar en opistótonos o puede estar, por ejemplo, haciendo crisis convulsiva en fase tónica o en fase clónica, si el paciente está convulsionando, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la posición, la actitud típica del paciente con meningitis. Y esta es la posición en gatillo de fusil. ¿En qué paciente se presenta la posición de gatillo de fusil? Pregunta de examen, típica. ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen una meningitis tuberculosa. Mire, si ustedes parecen, agarran su dedo aquí, parece esto donde agarra la mano uno, y aquí la pistola donde dispara. Y ahí generalmente el cuello está extendido igual hacia adelante, ¿no? La posición en gatillo de fusil. Ahora tenemos ciertas posiciones en las cuales el paciente ingresa, ¿no? La posición hemipléjica, que viene ya con la mano agarrada hacia arriba por la flexión y con una ataxia, o la marcha de segador, ya que va hacia adelante, en un paciente que tiene una marcha hemipléjica. Paciente con Parkinson, ya que va como contando monedas. Sigamos. No. A ver, ahí está. Ya. Luego vemos la posición Fowler. El paciente se encuentra semisentado con la cabecera en la cama en 45 grados. ¿Ya? La posición Fowler es esta. ¿Dónde está? Es esta. Es más o menos un poco inclinado, 45 grados, dice. Ahora, hay posición semi-Fowler, que vendría a ser esta casi, donde la inclinación es de 30 grados. Pero si la inclinación es arriba del 45 grados, se llama Fowler alta. ¿Ya? Porque normalmente semi-Fowler, la posición Fowler es 45 grados. Semi-Fowler 30 grados y Fowler alta 90 grados. Pregunta de examen. Ya en pacientes con insuficiencia cardíaca o derrame pleural, enfermedad renal crónica, se puede presentar que necesiten estos pacientes una posición Fowler alta. Ahora hay algunos tipos de posiciones que también vamos a aprender. Está la posición de Sims, por ejemplo, que es la posición semiprona o posición de seguridad o de recuperación, que es esta. Cuando ustedes vean un paciente en la calle, por ejemplo, que ha tenido un accidente de tránsito y siempre y cuando no haya tenido alteraciones en la columna o alteraciones, por ejemplo, en el cuello, o cuando un paciente se haya desmayado en su presencia sin necesidad de que haya tenido un trauma, pueden colocar en esta posición de Sims, que es esta, ¿no? Que esta les va a dar seguridad para que la lengua no se vaya atrás y no se asfixie el paciente. Entonces es una posición de cúbito lateral o de cúbito prono, recostado, sobre un lateral de su cuerpo, con la cabeza ligeramente ladeada, el brazo inferior atrás extendido, el superior flexionado hacia atrás, hacia adelante, y el otro hacia atrás, con las piernas flexionadas, así como ven en la imagen. Entonces, esta, por ejemplo, es adecuada para eliminar secreciones por la boca. Por ejemplo, un paciente que ha convulsionado en su casa o en el hospital, esta es la mejor posición de recuperación para que no se broncoaspire. Tenemos la posición de Trendelenburg, que es esta. ¿Ya? Esta posición de Trendelenburg también se llama posición anti-shock. ¿Qué quiere decir esta? Por ejemplo, cuando el paciente está hipotenso o está entrando en un shock hipovolémico y shock, cualquier tipo de shock, esta es una buena posición para que el paciente mantenga una buena perfusión cerebral y que su cerebro tenga buena perfusión sanguínea.
¿Ya? Entonces, para este tipo o síncopes o lipotimia se usa esta posición de Trendelenburg. La posición antiálgica es la que ya vimos anteriormente. Miren, aquí se está retorciendo de dolor abdominal. Entonces, aquí le va a decir, a ver, colóquese por favor en posición de cúbito prono. ¿Qué se va a colocar? Te pega primero. Entonces, aquí tenemos la posición de Morgenstern o de Antitrendelenburg, que es esta. ¿Ya? Esta se usa para algunas cirugías, por ejemplo, de tiroides, de nariz o de cabeza. Esta posición Antitrendelenburg o Morgenstern. Después tenemos la posición de litotomía o la posición ginecológica, que es esta. Lógicamente, pacientes echado, perdón, con las piernas levantadas en una camilla especial, ¿no es cierto? Generalmente esta se usa para colposcopía, partos, examen vaginal, ¿ya? Y tenemos esta otra posición que es la posición de Kraske o de jackknife, que esta es una posición de cúbito prono, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, las caderas están elevadas respecto al cuerpo, ¿ya? La cabeza levemente ladeada, como ven acá, y los brazos se colocan, pues, o sea, extendidas hacia arriba. Esta posición es buena, por ejemplo, para cirugías rectales, ¿ya? O algún tipo de intervención en esta zona de acá. ¿Listo? Posición de Kraske o de jackknife. Y bueno, tenemos un minuto, vamos a quedar en esta diapositiva que viene. Esta es una posición en la cual te puede llegar el paciente. Esta posición es la posición hemipléjica o temprana. Bueno, posición hemipléjica temprana porque hay una posición hemipléjica tardía también. ¿En qué consiste esta lesión hemipléjica temprana? Cuando la lesión encefálica es brusca unilateral, pues generalmente afecta a un haz córtico-espinal y te presenta un síndrome piramidal el paciente. ¿Cuáles son las características del síndrome piramidal? Generalmente hay una hemiparesia o hemiplegia, en este caso, brachiocrural del lado afectado, en este caso pierna y brazo afectado. Y el paciente está flácido de la pierna y flácido del brazo. A ver, levante el brazo, nada. Levante la pierna, nada. ¿Le hace reflejos? No tiene reflejos. Ya, entonces en principio es flácida. Después de 2 semanas, de 14 días, el paciente ya se vuelve espástico porque se corta el haz. Si no se llega a recuperar, el paciente se hace espástico. Y el paciente, a ver, ya tiene como si estuviera con fuerza, pero no puede doblar, está firme. Es como un tubo de plomo, dice la literatura, la semiología. ¿Ya? Y bueno, con esto terminamos, perdón. Bueno, vamos a terminar esta diapositiva de acá en la hemipléjica. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tengo 62 participantes. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Perfecto, creo que estoy explicando bien, ¿no? Creo que me dejo entender. Sí, doctor. Doctor, El grano. la nota Doctor, de todo bien. ¿cuándo lo van a subir? Tenía una pregunta. Muy bien, excelente chicos. Entonces nos vemos la próxima clase que va a ser el día lunes. Hasta luego. Doctor, ¿y los parciales? Los parciales estoy corrigiendo sus exámenes chicos, así que van a tener noticias entre lunes y viernes de la próxima semana. De todas maneras, bueno, una vez de que lo tenga,